Bien, amigos, vamos a entrar en el asunto del COVID, pero déjenme anunciar primero, hoy es el día del natalicio del profesor Juan Bosch, un prócer nacional, y la Fuerza del Pueblo tiene una ofrenda floral en su casa nacional y en el cementerio de La Vega, que es una costumbre. Yo espero que los otros, los que han defraudado su memoria y los que estamos aquí sacándole todas las listas de lo que ha ido pasando de la administración pasada, del PLD, no se presenten por allá porque don Juan pudiera salir de su tumba y cobrársela. Pues bien, la Fuerza del Pueblo tiene esa ofrenda floral y esa en el cementerio de La Vega y en la Casa Nacional, y habrá unas conferencias y unas actividades. Pues bien, el profesor Juan Bosch, un hombre que ha sido traicionado en su memoria por muchos de los que se supone fueron sus discípulos, que fueron aprovechados realmente de ese gran prócer nacional que dio ejemplo de conducta. Pues bien, ¿qué tenemos? COVID. El COVID no se ha ido, señores. El COVID sigue en auge. 14 personas en la lista de fallecidos y ya estamos en 3.815 fallecimientos. 14 muertos en el día de ayer fueron reportados, 714 nuevos pacientes, se procesaron 7.105 muestras, no sé cuántas de primera, pero la positividad que da el boletín de salud pública habla de 14.78 la positividad. 14.78 es mucho menos que lo que tuvimos picándole a los 25, 26. Pero como quiera tenemos 394 pacientes ingresados en unidades de cuidado intensivo para un 62, hemos bajado bastante, un poco, y 51 pacientes con ventiladores. Tenemos que seguir cuidándonos, señores. La discusión sobre si se aplica la tercera dosis está en Palacio. Ayer el presidente convocó una reunión, estuvo con los partidos políticos. Yo pienso que tenemos que reforzar los esfuerzos para que culminemos en la vacunación de la primera, de que todo el mundo por lo menos tenga la primera y la segunda dosis, y esperar que se clarifiquen bien los temas científicos con respecto a si se aplica la tercera dosis y qué tercera dosis habría que aplicar, el protocolo, qué tiempo esperar, etcétera, etcétera. Vamos primero a ocuparnos de lo fundamental, de lo básico, que lo secundario uno se ocupa posteriormente. Bien, el tema de la inflación, recuérdese que el presidente había convocado una reunión con los sectores representativos nacionales y les daba un plazo de unos 10 días para que hicieran recomendaciones. A mí, ese tipo de, obviamente, hay mucha experiencia acumulada, es como cuando uno hace un taller de planificación estratégica, que uno junta a todo el mundo y entre esos que están ahí, 10 años, 20 años, 15 años, qué sé yo cuánto, tú tienes 500 años de experiencia. E indiscutiblemente hay aportes y cada empieza ese brainstorming y las lluvias de ideas y a salir cosas y la misión, que la visión, que la foda, que las oportunidades, que los riesgos. Entonces esas experiencias pues se vierten y aportan y que se crece, se genera valor agregado. En esas reuniones, bueno, pues también, a mí yo creo, bueno, yo soy un poco autócrata en eso y me parece que tú estás en las funciones y tienes que saber consensuar, no es malo, pero tú tienes que saber y evaluar porque tampoco es el asunto de popularidad. Yo fui superintendente de electricidad, nosotros diseñamos la reforma de la industria eléctrica y uno ha estudiado de regulación y sabe, ¿verdad?, de las cosas. Esto a veces no es asunto, hay que conocer de economía, de finanzas, de la industria y así pasa en muchos otros sectores. Porque no es un asunto de popularidad. Si tú empiezas a preguntar, no, lo que debe hacerse, no, porque no entienden el intríngulis, la esencia, lo básico, ¿verdad? Y no dominan todos los temas y por consiguiente son opiniones parciales, no realmente bien edificadas. Y así pudiera pasar en esas juntas. Yo digo, bueno, pero en todo caso se presentaron propuestas, esa mesa social y laboral, participación ciudadana, recomendó que se focalicen los subsidios y que sean canalizados a través de Progresando con Solidaridad y a través del COIB. Bueno, eso está bien, focalización del subsidio, siempre se ha hablado de eso, todo el mundo habla de eso. También hablan de que se tomen medidas para los monopolios en el sector transporte, ya es un poco más de largo plazo, eso tiene otras connotaciones y otra realidad,
cómo reducir los impuestos selectivos aplicados a los hidrocarburos. Ustedes ven, ya entonces se meten ahí con la fiscalidad, con la ley de hidrocarburos, pero bueno, eso es su opinión. Pero eso no va a impactar, eso no es así, porque entonces cómo se paga la deuda y cómo se... O sea, miren ustedes. Otras recomiendan que las discusiones de aumento salarial deben estar acompañadas de medidas que aumenten la capacidad de producción. No entendí, pero ahí va. Manifiesto Ciudadano, otra de las instituciones que estuvo, dice que el gobierno desmonte las cargas impositivas a las importaciones hasta alcanzar la estabilidad prepandémica. Quizás no lo interpreto bien, pero están recomendando quizás lo que decía el gobernador del Banco Central, que a la parte de seguro y flete se le aplique los valores prepandémicos, se usen aquellos valores y eso va a reducir los ingresos de las aduanas y el precio al consumidor va a llegar un poco más barato. Eso es un subsidio generalizado, yo analizaba en estos días, por otro lado, pero bien. Es una alternativa, una idea, porque como es transitorio, se puede poner, se rebaja y mientras tanto se aguanta. Y que se asume el incremento del costo del transporte. Sí, el problema es que los gobiernos no tienen recursos infinitos. No tienen recursos infinitos y para tener recursos tiene que poner impuestos y además recaudarlos. No es ponerlos, es recaudarlos. Miguel Zambén, que representa no sé qué grupo, en representación de una religión, de las iglesias, dice que por un programa de cultivo de corto plazo, eso se ha usado en otras ocasiones, de productos de ciclo corto para que se abaraten los mercados y la gente tenga opción de compra. Eso no está mal, que se reactive la capacidad operativa de INESPRE y disponer el reparto de alimentos básicos a través de las parroquias y las iglesias. Bueno, eso tiene que ver con la inflación. Por otro lado, los sindicalistas hablaron de crear un fondo especial para la contención de las alzas y mantener y ampliar un programa de Estado para la pandemia. Ese fondo especial implicaría que las alzas son permanentes y de largo plazo, lo cual entra en contradicción con la opinión del gobernador del Banco Central, con la opinión en Estados Unidos y en muchos sectores que entendemos que esto es realmente producido por el incremento de los commodities a nivel internacional y es del mismo precio del petróleo. Pero bueno, ahí tiene el gobierno un menú de opciones, los elegimos, el presidente los nombró, a Seara Hatton, a Belisa y el grupo de tecnócratas que están en el gobierno para que tomen las decisiones que les corresponde. Cuando a uno les ha tocado tomarlas, uno las ha tomado. Apoyamos y contribuimos desde por aquí, dando recomendaciones, a veces puntualizando, corrigiendo, no, es un error, o eso está bien, o lo aplaudimos, lo que sea. Yo pienso que la posición lo que hay que sí que evaluar en todo su contexto las implicaciones de cada una de estas decisiones, de que se tienen que tomar las medidas para contener la inflación, porque es importante que se tomen. No se debe dejar que, como yo le he dicho antes en otras ocasiones, que la guagua se embale, que después no se puede frenar. Miren, el COVID ha generado problemas financieros y por eso cuando usted ve más cuarto para acá, dice, pero ¿de dónde lo va a sacar el gobierno? Ese es el punto. CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, le está pidiendo a las ARS que cubran con las coberturas acordadas, a cumplir con los afiliados, porque se negociaron 7.663 millones para que pagaran las pruebas PCR y los gastos que se generen. Entonces dice, lo que pasa es que la ARS dice que el gobierno le debe, que le han realizado pagos por 3.700 millones, le van a pagar 550 millones, están en proceso de validación y se va a realizar un reembolso de 583 millones por concepto de los equipos de protección, de los excedentes de los medicamentos de altos costos, etcétera. Pero este problema viene rodando desde hace un tiempecito. Las ARS son empresas y tienen que cubrir sus costos, y si es un acuerdo con el gobierno y el gobierno queda de que le va a pagar, pues no es que le va a pagar una porción, porque ¿cómo hago con la otra porción? Tengo que asumirlo, o sea, pero tienen que ponerse de acuerdo en cuanto a eso es lo primordial, eso es lo que manda, eso es lo que debe ser.
pero lo que no se puede es seguir perjudicando a la población y dejar, y yo no estoy en nada de acuerdo con lo de las pruebas aquellas que te obligan, tú llegas ahí a Referencia o a Gamadita y te obligan a hacerte una prueba de antígeno, que por lo general dice que tú estás negativo y embute. Entonces ahí te cargan 1.750 que lo tienes que pagar tú para luego hacerte la PCR, que entonces ahí te saliste positivo y a gastar 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 15.000, el viaje cuarto que se le va a uno entre pastillas nada más, y no diga de los otros análisis y ese tipo de cosas. Entonces, lo importante es que CISARRIL y las ARS y el Ministerio de Salud se pongan de acuerdo para que no sea afectada la población. Así como se afecta por la parte de la inflación, no podemos dejar que la gente se muera teniendo un seguro y sin poder usarlo. ¿Le va a llegar los sombreros cuando ya no queden cabeza? Pues no, a tiempo. Vamos a arreglar ese asunto y ponerse de acuerdo. Bien, vamos a una pausa para venir entonces con más de los aspectos económicos dados por el gobernador del Banco Central en una rueda de prensa en el día de ayer en Economía y Mercado. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. ¿Ya tienes tu factura digital? Ahora conoce las ventajas de nuestros canales. Notificaciones, consultas de pagos, facturas y balance vía WhatsApp. Registro organizado y archivo de tus facturas por correo electrónico. Consultas, pagos y descargas de tus facturas con proyección de consumo mensual por oficina virtual. Accesos, consultas, descarga de facturas y pagos con tarjetas de crédito. Monitoreo del consumo del hogar vía CEPEM App. Recibe tu factura por tu canal favorito. CEPEM, Consorcio Energético Punta Cana, Macao. CEP, Compañía de Electricidad de Valladolid y Activa. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.